Sin duda, la figura de Vladimir Putin ha sido siempre un enigma, y también se sabe que no ha dejado de reconstruir Rusia, convirtiéndola en una potencia tanto económica como militar, y devolviendo el espíritu nacionalista que tanto los caracteriza. Vladimir Putin ha ejercido su poder sobre Rusia desde el año 2000 y tiene una gran aceptación en la población. Para entender cómo se convirtió en el hombre más poderoso del mundo, retrocedamos en el tiempo. La primera meta que se fijó Vladimir desde que tuvo relación con las fuerzas rusas fue ingresar al KGB, la agencia de seguridad soviética que en 1975 logró formar parte como miembro del servicio de espionaje. En 1985 se trasladó a Dresde, en Alemania, durante 5 años como agente, brindando información sobre la OTAN, el principal enemigo de la Unión Soviética. En julio de 1998, Boris Yeltsin lo ascendió a jefe del Servicio Federal de Seguridad, lo que sería la nueva KGB, y en marzo de 1999 fue invitado por Yeltsin a convertirse en el secretario del Consejo de Seguridad, momento donde inició su ascenso político. Los bombardeos en diferentes ciudades rusas en 1999, conocida como la Batalla de Grozny, cobró la vida de alrededor de 300 ciudadanos. Fue el primer momento de tensión que puso a prueba el temple y el buen mando de las fuerzas. Los ataques se centraron en Chechenia por parte de las fuerzas rusas. Putin, si bien no era conocido en ese entonces, el buen accionar que tuvo, devolviendo a su país la tranquilidad, tuvo como resultado que su popularidad pase del 2% al 45%. Pero no fue hasta el 26 de marzo del año 2000 cuando Vladimir Putin fue elegido como presidente de Rusia. Desde entonces, la relación con los empresarios cambió rotundamente, pues para Putin, ellos solo tenían que enfocarse en los negocios y no en la política. Fue durante sus 2 primeros mandatos como presidente que consiguió alianzas con países vecinos y propulsó el bienestar general de la sociedad. A la par que Putin manejaba el sector privado, los medios de comunicación y a la oposición, en Estados Unidos, George Bush asumía la presidencia, y la relación entre los dos mandatarios desde un inicio fue muy buena. A su vez que lo fue con los dirigentes de Cuba, Venezuela, Alemania y México. De acuerdo con la Constitución rusa, un ciudadano puede ser presidente solo 2 periodos seguidos, pero eso no significa que no pueda retornar al cargo. Por lo que usando estas letras pequeñas, es que Putin ha alternado el puesto de presidente con el de primer ministro. Con esa premisa, fue que desde el 2008 al 2012, la presidencia fue asumida por Dmitry Medvedev, por lo que la actividad militar en Georgia no recayó sobre los hombros de Vladimir. En el año 2012, Putin volvió al mandato de Rusia luego de unas elecciones declaradas fraudulentas por observadores electorales. La llegada de Donald Trump al despacho oval fue beneficiosa políticamente con relación a Putin, ya que el discurso del presidente norteamericano siempre ha sido amistosa con él. En marzo del 2018, Putin se presentó de nuevo como candidato para ejercer su segundo mandato, pero en realidad sería el 4º como presidente, y donde obtuvo como resultado el 76% de votos, asegurando su permanencia en el poder hasta el 2024. Mediante una estrategia económica enfocada en la explotación de recursos naturales, ha convertido a Rusia como principal proveedor de gas y petróleo en toda Europa. En los siguientes años, Vladimir ha sido un confeso defensor del cristianismo ortodoxo conservador, rechazando rotundamente la homosexualidad, el feminismo y la inmigración masiva. A principios del año 2012, la popularidad de Vladimir Putin comienza a decaer, teniendo como demostración manifestaciones masivas que no se habían visto desde el final de la Unión Soviética. Entonces decide poner a prueba la idea de los parlamentos regionales y ordena ejercer la ley rusa contra la propaganda homosexual, logrando el apoyo de la Iglesia y de sectores ultraconservadores, además de la aprobación de algunos líderes de opinión. En febrero del 2022, Rusia decide invadir Ucrania, pero al no realizarse un cálculo correcto sobre las capacidades de defensa ucranianas, cambió los objetivos iniciales del Kremlin, ya que en sus planes se encontraba ocupar Ucrania sin resistencia alguna, pero ocurrió todo lo contrario. Las consecuencias de esta guerra aún son inciertas,
y la idea de un estallido nuclear se extiende rápidamente por todo el mundo. Solo se espera que la paz llegue pronto y que Vladimir Putin vuelva a enfocar todas sus fuerzas en su nación, dejando de ensuciar con sangre las calles de Ucrania.